Yo soy presente, así, a dedo. Por orden alfabético. Ya. Bueno, si es así, entonces tendría que empezar Alexis Iparraguirre, ¿no? A ver, dale, Alexis. Gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio sobre ciencia ficción. Soy Alexis Iparraguirre y estoy en una condición un poco rara respecto de la obra de José Adolf, porque es una obra que yo no conocía o no conocía mucho antes de empezar a escribir, pero que sin embargo, conforme más la leo y más investigo cosas de él, me hace parecer una obra muy audaz y fundamental en muchos aspectos. Yo quiero recordar simplemente que en la década de los 80s, cuando la principal preocupación de la literatura peruana parece ser retratar la crisis social que en ese momento se está viviendo en términos de una producción novelística realista y crítica, José Adolf está intentando mostrar muchas de estas cosas y otras más a partir de la producción de novelas de anticipación, de ciencia ficción, existencialistas. José Adolf es un outsider en primer lugar respecto de la producción general de la literatura de esos años. Y yo quiero rescatar y empezar hablando un poco de eso. Lo que quiero señalar es que si uno tuviera que escribir de acuerdo a lo que los cánones o los mercados establecen como lo que tiene que ser la literatura peruana, probablemente esta historia de Mañana las ratas, este futuro distópico que ambienta Adolf en 2034, no hubiera existido jamás, ¿no? Porque es una novela un poco que se arma en contracorriente del marco común de la tradición escrita en el Perú en esos años. Y quiero dar eso como introducción para mantener el espíritu coloquial de esta mesa. Perfecto, Alexis, gracias. Bueno, siguiendo el orden alfabético, entonces su turno de Martín Rolando. Buenas. A diferencia de Alexis, que manifiesta que ha conocido recién esta obra, yo sí la leí hace muchísimos años, 1989, 1990 sería, en una época de efervescencia de un fenómeno juvenil de esos años que se llamó la movida rock subterráneo, en la cual la novela vendría a ser lo que decíamos en esa época nuestro 1984, ¿no? Tuvo mucha repercusión, a pesar de que la movida subterránea fue más o menos del 83, pero la cual yo participé a partir del 1986 hasta ahora. Esta novela es de 1984 y ya tenía sus añitos ya circulando. El sentido de que nos sentíamos identificados por esta cuestión de la división de una sociedad distópica en la cual las ratas vendrían a ser pues, los desplazados, los marginales, los outsiders, en una sociedad peruana muy distinta o casi cercana de repente, ¿no? Por la cual nosotros nos vislumbramos dentro de esta ficción. Tanto así, y acá traigo ya este es de años después, ¿no? Un flyer que llamamos de un concierto, de esos años, ¿no? Donde sale la portada del libro, y dice, ¿no? Y el domingo 31 de marzo siguieron tocando los siguientes grupos. Por lo que recuerdo, al día siguiente, o el mismo día, había habido toda una tendencia mundial de que el 30 de marzo o el mismo 31 de marzo o el 1 de abril se iba a acabar el mundo. No recuerdo exactamente cuál era la situación, pero era una cuestión mundial, ¿no? Un miedo mundial de que iba a suceder algo y este concierto iba a ser, no sé si al día siguiente o el mismo día, ¿no? Y por eso sale esto de que, y al día siguiente siguieron tocando las siguientes bandas, ¿no? Entre las cuales estaba Dogma SS, Pateando tu cara, Autonomía, Perú no existe, Irreverentes, Los Recios, y auspicio de la revista de cómics de sátira política Sociedad, ¿no?
Yo, prácticamente para mí, de las lecturas que tuve ya después de las sociedades distópicas, ¿no? En este caso 1984, ¿no? Que es la novela clásica de este género, siempre fue una crítica al totalitarismo, ¿no? al socialismo, que es lo que nos deja esa lectura de esa novela de 1984. Pero acá, a contrapunto de eso, José Villador hace una crítica al capitalismo, ¿no? Pero no como como que estar en contra, ¿no? Sino como que en esta novela nos refleja cómo el capitalismo es muy sutil y se acomoda a las circunstancias. Me doy con la sorpresa después del tiempo de que esta novela fue escrita en 1977, según dice acá, en febrero del 77 y publicada en 1984. Yo creo que ahora, como conversaba con Melton, es una persona de izquierda, pero no una persona de izquierda dogmática, ¿no? Porque de alguna forma creo yo ver acá una representación de lo que sucedió con el comunismo en China, ¿no? En 1976 creo que muere Mao, si no me equivoco, y ese mismo año toma la dirigencia del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping, que hace todo un vuelco de lo que Mao apuntaba, ¿no? Con los guardias rojos, ¿no? de una serie de revoluciones culturales, llegar al dorado comunismo, como llamaban, ¿no? Deng Xiaoping da un vuelco y inserta la economía comunista china dentro de lo que podría ser una economía capitalista, ¿no? Lo que lo llevó a ser ahora una potencia, pues, que de alguna forma pues una la que dirige el mundo, ¿no? Y acá en Mañana de las Ratas está eso, ¿no? A pesar de que en esa época ya había esto de la Guerra Fría, acá de lo que llama el imperio asiático, que se opone a las bases de la democracia transnacional que viene a ser Occidente, es liderado por China, no por la Unión Soviética. Entonces ya Adolf, creo que por cuestiones de sus lecturas geopolíticas, como me decía Elton, que en sus crónicas, en sus columnas de opinión, era muy lúcido sobre la cuestión política de esos años. Entonces yo vislumbraba que para un futuro China iba a ser el país dominante de un gran sector, ¿no? Y ahora que después del dominio de Occidente en estas últimas décadas y con la partición a partir de la guerra de Ucrania hacia un mundo bipolar, el BRICS, que se está formando con países de de Asia sobre todo, y algunos como Brasil, ¿no? Ya está encaminándose en una bipolaridad, ¿no? Entonces, de alguna forma, más allá de las cuestiones tecnológicas, por decirle de adelanto, ¿no? Como vienen a ser los escáneres, que viene a ser una especie de celulares, ¿no? Monitores de comunicación, ¿no? Donde solamente pasan noticias, donde se pueden comunicar de alguna manera, ¿no? Pero también el futuro del capitalismo prescindiendo de lo político y para organizar las sociedades de manera empresarial, ¿no? PESA se llama la empresa que domina este sector de Sudamérica, ¿no? En la novela. Entonces, creo yo que el gran tema, ¿no? El gran tema de este libro es hacer una crítica de una manera novedosa, no dentro del realismo, sino dentro de los géneros fantásticos, en este caso el futurismo o la distopía, que es el proceso de cambio o adaptación de este sistema capitalista futuro a la presión de sus antagonistas, o sea, lo que es la lucha de clases, ¿no? A lo que llaman las ratas, ¿no? Y que están dirigidas por el cardenal negro, ¿no? El ideólogo, el que maneja a los católicos ortodoxos, ¿no? Hace un juego ya de palabras que nos remite a 1984, ¿no? Lo abrevia como los cat-os. Pero el sistema no le importaba a quién dominara, ¿no? Hay una parte en la novela donde los que dirigen esta empresa que domina esta parte de Sudamérica dicen que no importa quién maneje la sociedad, ¿no? Si es el cardenal negro con estos católicos ortodoxos
o son los miembros del directorio regional, ¿no? Que dependen del directorio supremo, que es el que dirige al mundo. Lo que les importa a ellos que el negocio perdure, ¿no? Que la empresa siga y que el sistema se mantenga, ¿no? Las caras visibles. Conversaba con Elton de que eso de alguna forma está aplicado en la realidad, ¿no? En países como el nuestro, donde impera una economía liberal, los que mandan son los empresarios, ¿no? El poder político está supeditado al poder económico. Si nos vamos a ver a China, que es lo que más o menos insinúa Adolf con este imperio oriental, es que el poder político está por encima del poder económico, ¿no? En esta parte del mundo dominado por China. Porque si vemos noticias de que llegan acá de vez en cuando de que algún empresario, un gran millonario es ejecutado en China con la pena de muerte por hechos de corrupción, nos damos cuenta de que el poder político está en manos del Partido Comunista, no de los empresarios, ¿no? Cosa que acá sería imposible, ¿no? En ese sentido, bueno, eso es lo que puedo decir por lo pronto sobre Mañana las Ratas. Ok, muchas gracias, César. Bueno, pues en mi caso, buenas tardes, antes que nada, en mi caso, Mañana las Ratas es una novela que sí la leí en la época de universidad, después en los pasillos de San Marcos, después de las clases de ciencia política y tal, discutíamos evidentemente como unos tragos de por medio. Y yo retomo un poco la idea de Martín acerca de la rata, porque la rata es una metáfora muy usada también en la escena subte para referirse a lo marginal, lo insalubre. Entonces, esta es una de las metáforas que me pareció más poderosa de la novela. Y después de algunas relecturas, me pongo a pensar en que esta novela trata, además de evidentemente todas las fluctuaciones, que si queremos ponerlo derecha e izquierda también son categorías con las que no me siento muy cómodo, o sea, son más didácticas, pero en realidad la fluctuación, el flujo social es mucho más complejo. La novela habla acerca del costo social del progreso, ¿no? El progreso no es el progreso para todos, y hay una sección desconectada, hay una burbuja del progreso en esta Lima que nos plantea Adolf, pero esta Lima, este progreso se financia o está construido por sobre la miseria. Entonces, esto que desde Lima se entiende muy bien, ¿no? En Lima hay muchas ciudades coexistiendo en la misma, y es posible existir sin tocar la periferia, por ejemplo, desde ciertos sectores de la ciudad, como esta avenida Arequipa, que te vuelve ciego a lo que está alrededor. En Lima pasa exactamente lo mismo. Y otro de los discursos interesantes de Mañana las Ratas es justamente lo que comentaba Martín también de la corporativización del Estado, ¿no? Este hecho de medir el progreso con cifras económicas, que nos acerca mucho a una visión empresarial. Lo estamos viendo ahora último con todos estos empresarios exitosos que de pronto se sienten con derecho a regir el destino de un país, porque quien rige una empresa puede regir una nación. Entonces, claro, con esta premisa uno deja de lado muchas cosas. Y esta visión empresarial o corporativa es peligrosa. Al fin de cuentas, lo que nos postula, a mi entender, Mañana las Ratas es un juego de opuestos, ¿no? Este hipercapitalismo que genera a su vez una fuerza opuesta, porque al fin de cuentas todos son parte del mismo flujo, y los catos son una reacción a este hipercapitalismo y este dataísmo, que es un término muy nuevo, que yo estoy seguro que en la época de Adolf todavía no se hablaba mucho de dataísmo. El dataísmo es la fe ciega en la tecnología, ¿no? De hecho es este menosprecio por las facultades humanas, por el espíritu, por los políticos. Entonces este hecho de entender que la política se puede definir solamente con Big Data y con información, y una política sin políticos es un ideal para algunos. Y son temas evidentemente que son muy muy complejos, sobre todo partiendo de la idea de que si bien la novela la entendemos como un cyberpunk, el cyberpunk se empieza a escribir desde cuando ya existe esta tecnología, ¿no? El ejercicio de imaginación para escribir una novela cyberpunk antes de los cyberpunk es fenomenal. Es una cosa, creo yo, que es muy complicado de entender hasta que uno
imagina esta línea de tiempo y dices, ¿cómo podía entender estas cosas desde entonces? Y pues eso, yo creo que es una novela muy compleja que nos plantea que esto es muy, no tanto de la distopía, porque la distopía marca un orden, ¿no?, que funciona, un orden represor. La distopía se caracteriza por eso, pero además el género apocalíptico nos habla de la miseria, de lo marginal. Entonces esta novela también puede ser entendida desde la distopía y lo post-apocalíptico, entendiéndolo el post-apocalíptico no como la consecuencia de un hecho, porque existe un apocalíptico que está marcado por una guerra nuclear y tal, pero también existe un género apocalíptico producto del degrado. Entonces yo siento que esta novela está en esa línea entre la distopía y lo apocalíptico, y a través de un ejercicio muy complejo de destrucción de la ciudad, porque al final es eso, ¿no? Adolf destruye la ciudad para entender, como que desmontar las estructuras sociales o exagerarlas, transformarlas en una metáfora para entender las mecánicas que subyacen debajo de Lima y al final de toda Latinoamérica. Yo creo que eso es lo que impacta Mañana de las Ratas después de tantas lecturas. Gracias César. Solamente dos cuestiones previas antes de dar el paso a Blanco. O tres cosas, ¿no? Primero el tema del cyberpunk, ¿no? Porque digamos que justamente muchos dicen, ¿no?, si la novela se hubiera publicado en la época, ¿no?, en la que se terminó de redactar, que sería el año 77, sería como la primera novela cyberpunk, digamos, en el global, ¿no?, ni siquiera en América Latina. Lo otro es que este detalle de la destrucción de Lima, porque Lima es bombardeada con ojivas nucleares, ¿no? Eso conversando con un colega, digamos, extranjero, era lo que, como dicen popularmente los jóvenes, más le llamó la atención, ¿no? O sea, digamos que nunca había visto que en una novela una ciudad latinoamericana fuera destruida de esa manera. Y lo otro es que hay una parte en la novela lo que pasa es que hay unas supercomputadoras, digamos así, en donde procesan, ¿no?, digamos, toda la coyuntura social, política, económica, y las computadoras dan soluciones, ¿no?, digamos. Pero hay una parte en la que introducen toda la información a estas computadoras sobre la realidad peruana, y lo que le indica la computadora es algo así como que la realidad peruana no es computable, ¿no? O sea, no hay manera de solucionar, ni las propias computadoras pueden dar una solución efectiva a la crisis social, ¿no? Entonces, esta novela a mí me parece brutal, ¿no? O sea, bueno, ha tenido una reedición, no sé qué tan bien le fue en términos de recepción, ¿no?, pero que eso también es otro tema, ¿no? Bueno, ahora sí es más claro, gracias. Muy bien, muchas gracias. A propósito, quería hablar al final, por eso propuse la idea de orden alfabético, con el miedo que dijeras que empezamos de atrás para adelante. Y esto es porque es una novela que me apasiona mucho. Yo la leí poco después de haber leído, digamos, para ser políticamente correcto, la ciencia ficción contemporánea clásica, para ser políticamente incorrecto, la de autores blancos, pues. Huxley, Bradbury, Orwell. Y hay algo que tienen en común: están generando una nueva ciencia ficción. O sea, no vamos a hacer una clase de ciencia ficción, eso nace pues con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley mucho antes, pero en el siglo XX es la idea de construir distopías, ¿no?, de construir sociedades, digamos, con una lógica diferente a la del tiempo en que se publica la novela, pero que obviamente refleje parte de ese mundo en el que fue escrita. Y son sociedades totalitarias, donde se ejerce el control de manera eficiente, sea por noticias falsas, estado de guerra constante, estado de crisis permanente en Orwell, o una alienación en el placer, en el exceso en Huxley. De pronto estoy hablando del presente. Bueno, fueron novelas con gran capacidad de anticipación, pero se basaban en, pienso en lo que comentaba César hace poco, son sociedades eficientes para el control. Hay una lógica.
y por ende los personajes importantes, normalmente el punto de vista de las novelas de la ciencia ficción blanca contemporánea, son las fallas del sistema. Son gente que no encaja en ese modelo, que lo cuestiona, porque tal vez hubo una falla genética en estos personajes, porque son marginales, etc. Bueno, eso no tiene mucho sentido en el Perú, donde nuestras dictaduras son bastante bananeras, ¿no? Pretender pues una dictadura elegante que tenga un control eficiente en este país, pues es creer que nuestro Congreso tiene un mínimo de planificación de sus jugarretas políticas. No pasa. La realidad peruana no es computable y por ende una distopía peruana no lo va a hacer. Pienso ahora trabajar algo a partir de elementos más cercanos al realismo. ¿Qué tiene de interesante, si lo vemos desde un punto de vista realista, el contenido de Mañana las ratas? Primero, que explora como muy pocas novelas la marginalidad. Este mundo de los catox, de los que quedaron fuera del progreso, en realidad a mí me hace recordar mucho todo lo que estaba, donde está ahora la línea amarilla, ¿no? Esta parte de San Martín de Porres era muy parecida. Fuera del Estado, sin pago de impuestos, sin policía, sin servicios prácticamente, ¿no? Pero de pronto es bastante realista en ese sentido. Pero quiero ir más allá a un aspecto que no suele ver la ciencia ficción contemporánea de blancos, aspectos justamente de etnicidad. Y es que si la sociedad es global y funciona ordenadamente, hay una clase alta que se impone sobre las demás castas. Listo. No hay una heterogeneidad en ese sentido. Bueno, Perú es un país muy diverso. Y creo que podemos pensar que el 1% más rico del Perú tiene ciertas características físicas, ¿no? Muy fáciles de identificar, que no tengo que seguir diciendo para que no me acusen de radical, aunque lo sea. Bien, sin embargo, esta casta dominante en el Perú real y en el Perú del universo de Mañana las ratas es cuestionada. Uno de los grandes méritos de las clases altas es que hay pocas representaciones de ellos, ¿no? Lo más común en el costumbrismo, en cualquier cinematografía, literatura del mundo, es clases medias, clases populares. El Perú, además, nuestra clase alta tiene el dudosísimo mérito de que no hay estudios casi de ciencias sociales sobre ellos, ¿no? Hay muy pocos libros, recomiendo de qué colegio eres, la mayoría recientes. Es como que la clase alta en este país es la normalidad que va a juzgarnos a los demás. No, gracias, muchas gracias. En la literatura aquí, sin embargo, se da algo que no se ve normalmente en las literaturas que se enfocan en las clases altas en el Perú. Por ejemplo, y lo digo reconociendo el enorme mérito de todos estos autores, en Bailey, en Vargas Llosa, Díaz Canseco y por supuesto Alfredo Bryce. Narran la vida de las clases altas desde dentro y su interacción con las otras clases. Bien, pareciera que Mañana las ratas hace lo mismo. El protagonista, Tony Treveris, es un poderoso empresario peruano de clase alta. Pero en realidad él está en el medio porque el conflicto principal de la novela es su vínculo con una ejecutiva, con Linda, una ejecutiva estadounidense. Tony Treveris ha sido educado en Estados Unidos y ha adaptado, quizás de forma demasiado gozosa, quizás admirando demasiado algo que no le pertenece, costumbres de este primer mundo, que sin embargo nunca lo admitió del todo. Y quizá no sea casualidad que las amistades y los vínculos que Tony Treveris construyó en su viaje de estudios a Estados Unidos hayan sido peruanos y peruanas. Esa incapacidad de salir de ser el pituco de clase alta, pues, ¿no? Muchos peruanos de clase alta en Madrid van a estar juntos. Lo digo por experiencia. Bien, Tony admira a Linda, admira su forma de ser. Él quiere ser como estos grandes ejecutivos. Y tiene un enamoramiento raro en un mundo donde hay una enorme libertad sexual. Está prohibido amar. Bueno, Tony no puede evitar enamorarse de Linda. Linda, sin embargo, es este centro del poder. Es práctica, cree en las máquinas,
Los ejecutivos peruanos no creen en las computadoras. ¿Qué van a saber las computadoras? Son cosas de fuera, no saben cómo son las cosas aquí. Y siento que estoy escuchando muchos criollos del virreinato, ¿no? Y muchos criollos de la república, y muchos criollos de hoy, por supuesto. Entonces, hay una crítica a esa clase dominante y su relación subordinada al ideal de lo que deberían ser las cosas afuera, una mirada admirada al primer mundo y muy despectiva e increíblemente racista con el interior, con las poblaciones que están dominando, sus clientes en este caso. De hecho, Linda y los ejecutivos principales de Stimul Drinks, de la gran compañía, no tienen problema en transar con, como mencionaba Martín, con el líder de los Catox. No tienen problema en transar con las ratas, porque ellos son capitalistas de verdad, ellos quieren hacer negocios. Y la computadora dice que bueno, resulta que esta casta dominante ya no está funcionando en su papel y tiene que emerger una casta nueva con la que van a hacer negocios. ¿Dónde queda entonces el papel de la clase dominante peruana? Creo que en muy pocas novelas se ha cuestionado tanto su racismo, su sectarismo, su alienación, su visión paupérrima de la existencia. Sí, digo esto ideologizado. Sí, pueden no estar de acuerdo conmigo, obviamente. Pero es un punto de vista que creo se desprende del propio texto. Y es algo bastante inusual y hace muy poderosa a la novela. Más allá de todas las capacidades de anticipación que ha brindado, creo que es una crítica a la clase alta peruana, si no la más feroz, una de las más feroces en la historia de nuestra literatura, y solo por eso ya merece que me saque el sombrero y le agradezca. Porque además, si pensamos que se escribió el 77 y se publicó el 84, no había muchas campañas para visibilizar nuestro racismo estructural en ese entonces. Me parece que es uno de los grandes aportes desde el punto de vista ideológico, si se quiere. Lo demás de aspectos formales, ciencia ficción, participación, creo, lo han dicho mejor mis tres compañeros y Elton en esta mesa. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a tratar de plantear algunos temas de acuerdo al tiempo, sobre lo dicho, ¿no? Antes de eso, me hizo recordar el trabajo de Lisandro Solís sobre esta novela, en donde digamos que la idea central es que Mañana las ratas se demuestra cómo los intelectuales, ¿no? Digamos Adolf, digámoslo así, asumen la voz del otro, ¿no? O sea, porque en realidad las ratas no tienen voz en la novela, no para nada. Siguen siendo vistas de ¿no? De la mentalidad ilustrada, ¿no? Digamos, bueno, digamos no sé si alter ego de Adolf, pero digamos que las ratas no tienen voz, ¿no? El único que habla en representación de ellos es el cardenal, ¿no? El cardenal negro. Pero las ratas en sí, no. Es como una masa, ¿no? Una masa que sale por momentos. Es como los proletarios de 1984. O sea, en 1984 los proletarios están ahí, hay una mujer que canta, que tiene la ropa, que Winston Smith, ¿no? Es el que la observa, e incluso uno de los miembros del partido, que es el encargado de torturar psicológicamente a Winston Smith, le dice pues que los proletarios nunca se van a levantar por sí mismos, ¿no? O sea, van a estar ahí siempre, darles nomás ciertas cosas y van a estar ahí, y es como que una clase ahí apagada, ¿no? Y acá yo veo que las ratas también no tienen voz, como dices. Y hay algo curioso, ¿no? Es Tony Treveris, ¿no? Treveris es el nombre en francés de Thiers, que es donde nace Marx, de la ciudad donde nace Marx. Entonces por ahí como que le da cierta punto, porque de alguna forma Tony es algo lúcido en cuanto a Linda, ¿no? Él le dice las posibilidades, lo que él, un poco idealista en contrapunto al pragmatismo que tiene Linda dentro de lo que es el capitalismo, ¿no? que propone dentro de como la empresa. En ese sentido, creo yo que, como dice un momento de la novela, aprieta a la clase media y vas a tener docenas de revolucionarios, ¿no? O sea,
como que en realidad, pues, si vemos la historia, los grandes líderes revolucionarios no han salido de la clase proletaria, ni el mismo Mao, ¿no? Si hablamos del más radical, o el mismo Pol Pot. En ese sentido, como que a Treveris, de alguna forma, me da la impresión de que Adolf lo quiere dejar como una esperanza de que él va a ser un futuro líder revolucionario, ¿no? Sí, hay una cuestión también que no he comentado, lamentablemente no tengo la referencia, pero sí la llegué a leer, así que tenía que confiar en lo que voy a decir es cierto. Y es que Adolf en una entrevista dice que la idea de Mañana las ratas se la propone Guillermo Sondheim, ¿no? Y Guillermo Sondheim le dice algo así como que ¿por qué le escribes una novela en clave de tipo bestseller, ¿no? O sea, una novela ligera, breve, ¿no? Obviamente tomando como modelo a las distopías clásicas de Orwell, de Huxley, básicamente, ¿no? Y es eso, ¿no? Y en las cartas que Adolf tiene con otros escritores, editores, menciona esto también, ¿no? Que es una versión latinoamericana de 1984 y Un Mundo Feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco para ir cerrando, yo quería plantear dos temas y a ver si siguen un poco la línea de esta invitación, ¿no? El tema de la distopía, ¿no? O sea, esta distopía adolfiana, qué tan actual, qué tan vigente, ¿no? Sigue hasta el día de hoy, que sería el primer tema. Y el segundo tema es sobre la recepción, ¿no? Porque esta novela, en el año que se publica, en prensa tiene una recepción bastante clara, ¿no? Es decir, la gente que escribe en medios reconoce las influencias de Huxley, reconoce la distopía, todo, digamos, todo eso es bastante claro si ven las referencias, ¿no? Pero parece que la novela se perdió en el tiempo, ¿no? O sea, incluso esa novela es inhallable, es como el santo grial de los que están, me refiero a esta primera edición, ¿no? Que trajo Martín, ¿no? Pero esta novela también hace pocos años se ha reeditado, ¿no? Entonces no sé si pueden comentar sobre esos dos aspectos, ¿no? El aspecto de la distopía, de la actualidad de la novela, y en segundo lugar el tema de cómo ha sido recibida tanto la primera y sobre todo esta última por Minotauro, ¿no? Que tampoco es, o sea, no es una editorial pequeña, ¿no? Es un tema también importante, simbólico. Alexis, creo que fue, sí. Bueno, antes de empezar debo decir que he quedado sobrepasado porque yo empecé invitando a la coloquialidad y he escuchado unas clases maravillosas de parte de mis compañeros de mesa. Habría que señalar varias cosas, ¿no? Y creo que respondiendo a tu pregunta también voy dándole voz a algunos de los comentarios que me llamaron más la atención, ¿no? Creo que el tema de Mañana las ratas, un tema importante, ¿no? Naturalmente en él, es la distopía. Creo que también el tema que señaló Miguel respecto del racismo es interesante, pero a mí me parece que el tema de fondo en la novela es la dominación y cómo se ejerce, porque hay una cuestión de las estructuras. De hecho, no he visto en ninguna novela peruana con mayor claridad eso que se denomina usualmente el sistema de castas, ¿no? Un extranjero cuando viene al Perú se da rápidamente cuenta que hay algo parecido a un sistema de castas funcionando aquí. Es decir, digamos, los pobres viven entre pobres, los blancos viven entre blancos, los mestizos viven entre mestizos, y si se colocan juntos, pues el respeto de la categoría está asegurado por los modales, por quién habla, quién no habla, quién tiene derecho a hablar. La gente de afuera lo nota clarísimo, nosotros somos los que no lo notamos. Pero si bien es cierto, es importante, me parece que el tema es quién domina a quién. Es decir, este tema que luego va a retomar de manera tan interesante, bueno, luego a la vez, porque los seminarios son al mismo tiempo, Michel Foucault en la biopolítica, que es un tema, cómo se controla a los vivos, cómo la burocracia, la administración, el poder controla a las personas, a la población. Porque eso no es controlar animales, pero tienen que comportarse como animales. Eso me parece que es una cosa interesante y está en el núcleo de esta distopía. Me parece también que es una distopía que reconstruye o que vive en una geopolítica que ahorita ya no existe, que es la geopolítica de la Guerra Fría. Es decir, la supuesta lucha final entre el capitalismo y lo otro que sea en algún momento se va a producir, y en la victoria más o menos esperada que nos cuenta Adolf, quien ha ganado es el capitalismo, o ha ganado la manera de entender la sociedad como una empresa. Hay muchas cosas que están muy cerca de Adolf.
está muy cerca de la realización del consenso de Washington, por el cual Margaret Thatcher logra establecer el neoliberalismo como una política que se va a implementar a partir de a partir de las 7 grandes potencias que en ese momento se distribuyen en la economía mundial, ¿no? Los grandes países desarrollados van a ser neoliberales. Con Ronald Reagan ese es el acuerdo. Es una cosa que puede ser, me parece, influyente en la perspectiva de Adolf. Me parece que también es influyente en esta perspectiva el hecho de que se trata de una geopolítica que tiene como última determinación la tecnología y las computadoras, es decir, el hardware. Hay una especie de énfasis en lo sólido, lo metálico, la guerra, las armas, el hardware, pero el software es una cosa que no está muy resaltada. O sea, son supercomputadoras, pero no son superinteligencias artificiales, es otra cosa. Entonces, claro, la reunión con el cyberpunk es muy interesante, pero más interesante me parece también la precisión que hace el propio Adolf respecto de que la novela se escribió en 1977, porque probablemente, si la publicó en 1984 o 83, el comentario hubiera sido inmediatamente decirle, oye, pero estas ideas, esta Lima se parece a Los Ángeles de Blade Runner, que es del año 82. Entonces, ahí también hay un desmarque respecto de el posible carácter derivativo, secundario de Mañana las Ratas, ¿no? Eso también es interesante porque hay toda una onda, digamos, hay una cuestión visual, no literaria, que me parece que es muy central en Mañana las Ratas. Eso me parece la parte, creo que todos estamos de acuerdo, no es una parte muy interesante, son las partes de acción cuando los helicópteros sobrevuelan la ciudad y hacen unos aterrizajes de emergencia. Esa visualidad, ese mundo visual de lo aéreo no está escrito, eso se ha visto en las películas. Entonces yo creo que ahí también hay que pensar cómo esta distopía se construye a partir de la visualidad del cine de esa época. Entonces, simplemente para cerrar esta idea, yo creo que, digamos, Mañana las Ratas no lidia con situaciones tecnológicas que ahorita son hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me puede estar alguien viendo en su casa mientras estoy hablando, porque alguien puede estar pasándolo por el iPhone. La cuestión de la simultaneidad es algo que no le interesa a Adolf. Y en fin, por ahí podríamos abundar. Y respecto de la difusión, para terminar de señalar esto de la segunda edición de Mañana las Ratas en Minotauro, creo que hay que ser bastante realista, ¿no? Minotauro fue una gran editorial en el pasado, pero ahora simplemente es una marquita que utiliza Planeta Perú para colocarla encima de algunos libros. Creo que eso no se puede dejar de decir, es eso. O sea, yo he publicado en MC Cruz del Sur, que es la editorial donde publicó Borges. Ya, pues, pero es el Planeta que compraba el derecho de MC Cruz del Sur y lo usa como una etiquetita en los libros que saca en el Perú. Es decir, son marcas, es branding. ¿Cómo ha sido eso? Yo realmente no lo sé, pero justamente pensando en eso, entré a Planeta a mirar si el libro todavía existía, si el libro de Adolf todavía se estaba vendiendo hoy, porque el libro lo sacaron hace 2 o 3 años. Si es un clásico de la literatura de ciencia ficción, si es un libro que se le ha hecho la publicidad adecuada, ese libro debería estar o agotado o entrando a la fase de remate, que es el periodo anterior a agotado, ¿no? El libro todavía está ahí. Y claro, fue una gran oportunidad perdida, me parece, de difundir adecuadamente ese libro, porque ni hubo un trabajo de difusión editorial suficiente, ni hubo un trabajo de propaganda suficiente para ese libro. Y me parece que, bueno, esto ya aquí yo estoy seguro que voy a tocar sensibilidades, pero no creo que haya sido el mejor libro prologado de esa serie. Creo que el prólogo es insuficiente para el trabajo que había hecho José. Pero bueno, esas son las cosas, así estamos, ¿no? El tema del marketing y de la publicidad crea su propia esfera de contenidos en nuestra literatura, que es diferente de la calidad literaria, me atrevo a decir. Gracias. Muy bien, gracias. Ya que está acá el micrófono, justo me quedé pensando en estas diferencias geopolíticas. Quizás la mayor sea que todavía existen los estados. A diferencia de el mundo capitalista desarrollado de Mañana las Ratas, los estados siguen siendo muy importantes
Hay guerras entre estados por motivos tribales, hay grupos terroristas, por motivos religiosos y de nacionalismos, ¿no? O sea, en ese sentido hay una enorme diferencia. Todavía hay presidentes de naciones con armas atómicas que pueden decir cosas desvariando un poco, pero han sido elegidos democráticamente, no por medio corporativo. Yo siento que hay una fama de Mañana en las Ratas como novela de culto, ¿no? Es la primera edición, todavía circulaban algunos ejemplares a la venta ya a precios pues considerables, hasta esta segunda edición, que tuvo un precio alto, se apuntó, me parece, a que siga siendo novela de culto, por el precio, y justamente por el tipo de campaña publicitaria, ¿no? Me parecería interesante, lanzo la idea en este congreso, porque creo que es importante no quedarse solamente en el aspecto de los homenajes, sino de organizar quizás alguna muestra de relatos vinculados con ese universo, ¿no? O sea, tratar de hacer algún tipo de literatura masiva, o por lo menos con la pretensión de ser masiva, asumiendo los problemas editoriales en el Perú, a partir del universo de Mañana las Ratas. Dicho sea de paso, faltan 10 años para que lleguemos a la fecha en que se ambienta la novela, ¿no? Curioso, aniversario de Lima, 18 de enero de 2034. O sea, una campañita pensando en cómo llegamos a hoy las ratas, con textos académicos, creativos, artísticos, alrededor de este universo. O sea, me parecería interesante. Creo que, y aquí no sé si me esté pareciendo los millennials, pero algo ya se considera cultura de masas cuando hay memes alrededor de eso, y cuando, en cuestiones literarias, cuando hay fanfiction. Yo no siento ninguna vergüenza en querer hacer algún fanfiction de una novela como Mañana las Ratas, por ejemplo. Sí, bueno, antes de darle el paso a César, yo también había pensado en algo parecido, pero lo mío era más, creo que se lo comenté a José Donay en algún momento, hacer una especie de, no sé, bueno, no sé quién podría financiar eso, tampoco sé si legalmente se puede, como una suerte de segunda parte, ¿no? Porque la novela no se resuelve, ¿no? O sea, la novela tiene un final abierto y el universo que plantea Mañana las Ratas podría seguirse desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, una segunda parte con el estilo adolfiano. Ahora, ¿quién pagaría eso? No sé si hay temas también de autor, bueno, sobre eso ya que es otro tema que creo que no lo vamos a tratar acá, así que ahora sí. Ya me rehabilité. Ahora trabajo en el medio audiovisual y después sí quiero tocar una parte de eso porque, bueno, en fin, ya les conté. Acerca de la distopía en la novela y la distopía en general, pues yo siempre he entendido la distopía de unos como la utopía de otro grupo, ¿no? Son las dos caras de una moneda. Y si bien es cierto, Mañana las Ratas empieza con la vista de Tony Treveris, que es un mundo pues ascético, utópico, todos están... O sea, se intenta un poco acallar el espíritu humano, el sexo es ascético, es pragmático, la política también lo es, pero acerca de cómo entender la distopía, he tenido la oportunidad de, gracias al trabajo que hago, ciencia ficción y tal, de estar en dos lugares que me han golpeado mucho y me han hecho pensar mucho en distopía y utopía. El primero es el país más feliz del mundo, Finlandia, que es mentira, ¿no? Evidentemente en Finlandia se dice mucho que el deporte nacional es el suicidio, porque hay una alta tasa de suicidios y hay una alta tasa de alcoholismo. No es raro ver en día a día, en cualquier momento, 9 10 de la mañana, personas absolutamente ebrias, porque no tienen otra manera de lidiar con un sistema que funciona perfectamente, y eso les genera una ansiedad social muy fuerte. Y eso es un producto de la perfección y del índice de felicidad que Finlandia exporta al mundo. Pero cuando uno está ahí se da cuenta de que o su felicidad no es nuestra felicidad, o están creando pues una etiqueta de marketing muy efectiva. Y el otro país que me tocó ir el año pasado fue con esta convención, pues no fue China. Y acá sí pues tocó carne, pero sí. Y claro, hay un problema muy grande ahora con la censura en China, porque han salido a la luz varios correos electrónicos donde se han categorizado como no elegibles a muchos autores, entre ellos Neil Gaiman y tal.
por ser contrarios al régimen. Y durante la premiación de los Hugo era muy raro ver que había muchos autores locales, muchísimos, ¿no? No es mi primera World Cup, no son mis primeros Hugos, pero aquí era como la presencia china era muy fuerte. Y uno se pregunta de cuándo acá salieron tantos escritores chinos y los lee todo el mundo. Y entonces hay algo que está, un soft power que se está construyendo aquí para que el mundo vea lo que puede hacer China en literatura. Las colas para la firma de Liu Cixin eran como las colas de Iron Maiden, ¿no? Gigantescas, y eran todos chicos de 20 años. Era una sociedad que a simple vista era perfecta, pero no teníamos espacio para nada, ¿no? Y como latinoamericanos nos generaba una ansiedad terrible, porque había un control muy fuerte. Incluso en algunas reuniones post-evento, había algunas personas que era evidente pues, que estaban chequeando de qué se hablaba. Un poco por su forma de comportarse, su forma de hablar, los temas que tocaban, las preguntas que hacían completamente gratuitas. Y claro, China es un sistema que se financia muy bien. Science Fiction World, en la revista, vende 1 millón de ejemplares y tiene 4 líneas: Science Fiction World, la normal, Science Fiction World Teens, Science Fiction World Science, que es solamente ciencia, y Science Fiction World Kids. Entonces tú vives rodeado de ciencia ficción. El sistema funciona perfectamente, pero una vez que escudriñas cómo funciona todo eso, te das cuenta de que en realidad es algo muy cercano a lo distópico. El hecho de no poder usar redes sociales, no poder hablar de algunas cosas, era palpable, era muy, muy evidente. Y eso me dejó pensando mucho en las distopías y cómo funcionan. Una distopía es eficiente, una distopía es pulcra, es perfecta. Pero claro, ahí está el problema. Y bueno, acerca de esta segunda edición, yo creo que hay un problema de derechos muy grande, ¿no? Porque yo he tenido más de una vez la intención de adaptarla. Yo trabajo en animación, yo hago guión para animación, de adaptar la animación, que creo que una versión cinematográfica animada de la novela sería increíble, así sea un cortito para dar un atisbo de lo que se podría hacer, pero aquí hay un tema de derechos que es infranqueable. Entonces, si bien es cierto, yo siento que una adaptación al cine sería crucial en este momento, y como dice Miguel Ángel, incluso para el aniversario 1 más en el 2034, es cada vez más complicado tenerlo. Pero bueno, eso no quita que se puedan hacer algunos homenajes y algunas apropiaciones sin vulnerar los derechos de la novela. Entonces se podría hacer, o expandir el universo, como dicen ustedes. Bien, sí, pues es una novela que es bastante compleja. Creo que las intervenciones en esta mesa se han centrado más en la dimensión política, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay bueno, no solamente por la novela en sí, sino que las lecturas son ya lecturas de lectores ya con muchos años de haber leído desde teoría a textos de ficción. Entonces son lecturas más complejas, ¿no? También quería agregar que hay una novela póstuma que se llama La bandera en alto, de Adolf, que también es como, no digamos como un díptico, ¿no? Pero también trata el tema de la distopía, aunque tiene otro registro, y es una visión más negra, ¿no? Más negra, porque finalmente el personaje que es como el dictador, ¿no? Toma el poder, quiere cambiar las cosas, luego finalmente es encarcelado, destituido del poder. Y en las últimas líneas, el personaje de La bandera en alto dice algo así como que nosotros no nos equivocamos, ¿no? Quienes se equivocaron fueron nosotros, fueron ellos. Es decir, sigue su misma lógica, digamos, llamémosle idealista, utópica, ¿no? Pero que al final es distópica, ¿no? También en la novela, ¿no? Entonces es interesante, digamos, cómo Adolf en esta novela póstuma, que sí estaba terminada, porque no es como Bolaño, ¿no? O sea, que cada cierto mes la viuda encuentra una nueva novela y no, esta novela sí estaba terminada. Y sé que hay otra novela también de Adolf que fue enviada a Peiza y no se llegó a publicar, pero también está terminada. No sé si en algún momento se llegará a publicar, que sí la he leído por si acaso, para envidia de todos.
Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? También. Entonces, bueno, la idea es que Adolf sigue siendo un autor, un narrador bastante actual, ¿no? Actual. Creo que conecta muy bien con las nuevas generaciones. Quizás en su momento Mañana las ratas fue leída como que pasó medianamente desapercibida, me da la impresión, en los 80s, en el 84, y luego con esta reedición efectivamente creo que fue una oportunidad perdida, como se mencionó, porque no llegó a, digamos, a más público, ¿no? O sea, creo que el público que consumió la segunda, que yo no la tengo, no tengo esa edición, me parecía carísima, ¿no? Como 69 me parece, soles, 89 soles en un país de corto mundo, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, fue una oportunidad perdida, y sin embargo la novela amerita, digamos, una mayor promoción, digamos así, ¿no? Así que bueno, incluso a mí personalmente me hubiera gustado conocer a Adolf, ¿no? O sea, a inicios del siglo XXI todavía estaba vivo, tenía su correo electrónico, no sé si alguno de ustedes pudo escribirle. Yo por pudor nunca me atreví a escribirle, y en el 2008 cuando empezamos a hacer estos eventos de literatura, Adolf falleció. O sea que, ¿no? O sea, como Adolf es como que uno de los grandes autores marginados, incomprendido, todo un mito, vamos a decir así, con una producción que amerita ser exhumada, ¿no? Así que bueno, yo espero de que esta mesa, que ha sido bien interesante, pueda conectar con ustedes, y que no solamente que quede como registro, sino también que los anime, ¿no?, a leer la novela, y que también se pueda llegar a nuevos lectores. Sí. Así es lo de la portada. Es tan en anticipación esta novela que en la portada misma, donde está la figura de la rata con el fusil, ¿no?, está encima de lo que vendría a ser el edificio Giacoletti, creo que es Giacoletti, que se incendió hace unos años, y está más o menos la parte de lo que vendría a ser ese edificio, porque está al frente del Monumento a San Martín, es idéntico a lo que ustedes pueden pasar en el Plaza San Martín y ver la estructura, cómo ha quedado después del incendio, ¿no? Todo el cascarón, ¿no?, y todo vacío, y acá está, ¿no? Entonces, cuando vi después del incendio, al toque me remití a la portada de esta novela, ¿no? Entonces, hasta en esto de alguna forma nos anticipó el futuro en su momento. Sí, interesante. Agregar que esta obra es de Juan Pastorelli, que es un artista hiperrealista. Y esta obra, bueno, yo le pregunté en algún momento por la obra, ya él no la tiene, está destruida, así que queda solamente el registro de la portada del libro, ¿no? Y bueno, y el afiche, ¿no?, que no se lo vayan a quitar acá al amigo Martín Roldán. Así que bueno, pido un aplauso para los miembros de la mesa. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un breve receso para la presentación de la novela Nunca seremos nacidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando ya quedamos y oye, ese afiche. ¿Se puede castear? No, le escriben no, es que hay gente que lo ha digitalizado y está. Por ahí hay esa maldición. Hay gente que